cuál es la sección geométrica de esa vía. Bueno, después de calcular solicitaciones, tendrían que ver cuál es el momento resistente, ¿sí? O el momento asterisco. Y comparar ese momento resistente, tanto en tramos como en apoyos, con los momentos que surgen de las solicitaciones. Y en el caso que el momento resistente sea menor a lo que se solicita, bueno, en ese caso tendrán que optar por armadura de compresión, para poder llegar a ese momento. Eso sería como el primer paso. Y después la parte de dimensionado corto. Bueno, lo vamos a ir viendo. Acá, la pluma. Bueno, lo primero que se hizo fue calcular las solicitaciones. Profe, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Bueno. Para calcular la armadura, lo del momento asterisco, ¿se haría sí. para todos los tramos y para el apoyo? Sí, en este caso vas a tener en realidad dos momentos resistentes. Uno para tramo y uno para apoyo. ¿Por qué? Porque tenés diferencias de deformaciones. En uno vas a usar el par de 2 y 5 y en el otro de 3 y 5. Entonces, al tener distintas deformaciones, vas a tener distintos coeficientes que te repercuten en el cálculo del momento resistente. Pero digamos, tendrías uno para tramo y uno para apoyo. No es que este tramo va a ser distinto de este, va a ser igual. Entiendo, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, esto fíjense si tienen los mismos valores. Pues, ¿sí? Se hizo el cross, se calcularon los momentos de los apoyos y a partir de esos momentos de apoyo se calcularon los cortes y los momentos máximos de tramo. El siguiente paso... Me da diferente el momento nominal del tramo, pero capaz lo tengo Sí, mal. a mí también me dio distinto. no sé de cuál es. Ese, 21.77 me da. Sí, bueno, a mí ahí también. Lo vemos. Acá lo que habíamos incorporado en la clase anterior es empezar a calcular lo que es el momento mínimo y el momento mayorado. ¿Eso lo pudieron hacer? Sí, ven. ¿Sí? ¿Les dio igual? Porque eso es independiente, Sí. digamos, del cross. Sí, Eso se sacan en función de las cargas y de las luces. No se va a ver si es el 2774. Y el 2774 tiene que salir del mayorado. Y el mayorado sale del momento este del tramo. ¿Los cortes los tienen igual? Sí. 1399 por la distancia x0, que es 2 por 0,33. Menos la carga, 6 por 2,33 al cuadrado. 5, me da 1631, me da esto. ¿Me da otra cosa? A mí No, me da todo igual. está bien. El momento nominal del tramo, profe, es el que cambia. Sí. 21, ¿Estará 79. mal dividido? 19,57 dividido 0,9. 21,74. Sí. Bien. Bueno, ahí lo cambiamos. Esperemos que sea solo que esté mal tipeado. Así después no nos cambian los cálculos. A ver, pero a todos pudieron llegar estos valores que necesito que hablen, porque si no... Sí, profe, a mí me dio Sí. 21,82. ¿Varía mucho o ¿Cuánto te dio, perdón? como 82? ¿Me varía mucho o no? No. Okay. Igual acá era esto, digamos, que pudieran haber calculado los mínimos, los mayorados, que como lo incorporamos en la clase pasada, que los hubiesen sacado. Acá pasó lo mismo, en este caso no tuvimos momentos negativos de tramo, sino por lo cual solo vamos a tener un solo momento para dimensionar. Después llevé a nominal tanto apoyo como tramo. Y lo siguiente que habíamos incorporado ahora cuando empezamos a ver el tema de corte es verificar la sección de corte. Profe, sí. una consulta. Cuando tengo un voladizo, ¿cómo se toma el tramo que está ahí en el medio, digamos? ¿Como extremo o como central? Yo lo tomo como central, con 1.15 y con 24.
Lo van a ver con el profe, que a veces él dice que hay que tomarlo como extremo. ¿Por qué? Porque el voladizo puede o no estar. Y si el voladizo lo sacan por alguna cuestión, digamos, eso te va a quitar rigidez de acá, de este tramo. Entonces conviene sacarlo. No, se decía que Do lo tomo como intermedia. Si está el voladizo, es intermedia. Y el voladizo ciertamente le está aportando una rigidez. No vamos a considerar supuestos si se saca o no se saca. Si es intermedia, es 1.15 y 24 para el caso del momento mínimo. Por lo menos así lo voy a tomar esto siempre. Ok, gracias. Venga. Viene el momento. 24 y 1. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es verificar la sección del corte. En este caso la sección ya estaba definida. Teníamos el B y teníamos el H. Se adoptó un D de 26, el H era de 30, con un recubrimiento mínimo de 4 centímetros. Buscando el corte máximo eran los 22 toneladas, y apoyo B, menos la carga distribuida por el ancho, digamos, del apoyo de columna sobre 2 más el D, nos da un corte último de 19,84 toneladas. Reemplazando los valores. Sí, ¿Puede volver una filmina? Una filmina. Eso que anotó ahí, 24 y 1,15. ¿Qué es? Esto es para calcular el momento mínimo. En este tramo central es Q por L cuadrado sobre 24. Ah, bien, Y central. Listo. Sí, y el mayorado 1,15 del último de tramo. Gracias. Bien. Bueno, reemplazando los valores, acá, teniendo en cuenta las unidades, nos da que la sección verifica el corte. ¿Sí? Por lo tanto, podemos seguir con esa dimensión de la pieza. Ahora sí, lo que vamos a hacer es dimensionar a flexión. Como les había dicho, tenemos pares de deformación distintos para tramos y para apoyo. Seguimos manteniendo para tramos de 2 y de 5, y para apoyo de 3 y 5. Como le comentaba a la compañera al principio, al tener la dimensión nosotros ya de la pieza, lo que primero tenemos que hacer es ver esa pieza con esa dimensión, qué momento es capaz de resistir. Por lo tanto, vamos a tener un momento resistente en el apoyo, ¿sí? Y un momento resistente en el tramo. Calculamos estos momentos y tenemos estos valores. Ahora, vamos a comparar este momento resistente de apoyo con los momentos nominales que tenemos por solicitaciones en los apoyos, y el momento resistente de tramo con los momentos nominales por solicitaciones en los tramos. En el tramo AB, está bien acá colocado, era un error de tipeo. El momento nominal es de 2.164 toneladas centímetros. Y el momento resistente para el tramo, ¿sí?, es de 1.685 aproximadamente. ¿Bien? Entonces, como vemos, el momento que está solicitando a ese tramo de viga es más grande que lo que es la viga puede resistir con armadura de tracción solamente. Por lo tanto, se genera un delta de momento que nosotros vamos a tener que cubrir con una armadura adicional para compresión. Acá dimensionamos en función de lo que ya habíamos visto, de armadura de tracción y compresión. Tenemos la armadura total de tracción va a estar dada por la armadura para generar la fuerza para el momento resistente, más la armadura adicional que me tiene que generar el delta de momento. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Bel. ¿Sí? Lo hicieron, algunos sé que lo hicieron así, los que no lo hicieron, ¿me siguen y entienden por qué? Sí. Sí. Bueno, si no me frenan y me van preguntando. Profe, disculpa, a mí me sale. La armadura de compresión, ¿cuánto les dio? Porque, ¿o no la calcularon todavía? No la calculamos todavía, Juan Pablo. Porque me colgué por eso, pensé que se lo habían hecho. No. Bueno, vamos con la armadura de tracción.
Reemplazando, adoptamos un D' igual al recubrimiento de 4, y nos da una armadura de tracción de 22,85 centímetros cuadrados. Calculamos la cuantía, y la cuantía nos da de 1,26, que es mayor a la mínima era de 0,33, modifica, y es mayor a la máxima. A su vez, la máxima para un H20 creo que es 1,27. De todos modos, si nos pasamos de la máxima, recuerden que cuando tenemos doble armadura, podemos extendernos esa máxima en unificar ese margen del 30%. Ahora sí vamos a calcular la armadura de compresión. Para calcular la armadura de compresión necesitamos conocer la tensión F'S, y esa depende de la deformación. Entonces lo primero que hacemos es calcular esa deformación con el par de 2 y 5, el KC es de 0,29, reemplazando nos da S a 0,009. Eso es menor al 2 por 1000, por lo tanto vamos a tener que calcularla. Vamos a calcular. Bueno, la tenemos que calcular. Esto se debería calcular como esto por la tensión, el módulo, que es 2040. A ver si da eso. Sí, da eso, Bel. ¿Da eso? Sí. 2, 3, 9 por 24. 1,84 me dio a mí. Sí, a mí también me da 1,84, por eso. No, está al revés. Este es la armadura del apoyo. Bien. ¿El 3,65? Sí, a mí por lo menos esa me dio 3,65, la del apoyo. Bueno, esto Y está mal. 1,91 el tramo. Esto está mal. A mí el tramo, sí, el tramo me dio 1,91, sí. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? El F'S, aquí es igual. ¿Alguno que me lo diga? Sí, a No, no. 2040. Algo de ¿No? elasticidad por el epsilon. Sí. ¿Sí? Para que quede, para el que no lo tenga. ¿Sí? Y el el módulo de elasticidad vale 2000, ay, Dios, 40 toneladas sobre centímetros cuadrados, ¿bien? Por lo tanto, este está mal. Ahora, ¿el valor este de 0,09 está bien? Sí, ese profe está bien. Bueno. Y esto da 1,84. ¿Sí? Entonces esto lo deberíamos reemplazar acá también. 4,89 dividido 1,84 dividido 22. Ah, mirá, es gigante la armadura. 12,08. Sí, da eso, profe. Sí, 11,7 me dio. Sí, a mí también. Depende si usás todos los decimales de cuando calculás L'S. Sí, pero de todos modos es muy distinto a 3,65. Bueno, calculado eso, tenemos la armadura a compresión. ¿Se recuerdan? La armadura a compresión no se verifica cuantía. Tenemos el dimensionado del primer tramo. Seguimos con el siguiente tramo. El siguiente tramo tiene un momento nominal de 1192. Como es más chico que el momento resistente, no necesita armadura de compresión. Entonces solo vamos a tener la de tracción. La de tracción se calcula con el momento solicitante. ¿Sí? Bien. Esto por lo menos los valores están bien puestos. Sí, a mí me dio lo mismo. Me dio lo ¿Sí? mismo. Sí. Bien. Sí, a mí Bueno. también. Calculamos la cuantía, y la cuantía nos da 0,68. Es mayor que la mínima y también es menor que la máxima. Bien. Ahora vamos con los apoyos. Bien. Con los apoyos
Recuerden que ahora tenemos un momento resistente distinto. Voy a hacer una salvedad, digamos. Nosotros vimos que calculamos los tramos con deformaciones de 2 y de 5, y apoyo 3 y 5. ¿Qué hubiese pasado si yo en el tramo AB me da un momento resistente de 1685 para una deformación de 2 y 5? ¿Qué pasa si en lugar de colocar doble armadura, yo digo, bueno, me voy a asegurar de que el colado de ese tramo de viga, digamos, y que el hormigón tenga las características que yo pedí a la planta hormigonera y demás, y voy a exigirle al material que tenga una deformación y 3 y 5 al igual que la del apoyo? Esa sería una solución, digamos. Antes de recurrir a la doble armadura, es exigir al material más deformación. Entonces yo acá podría pasar de este momento resistente al momento resistente de 2142. ¿Sí? En este caso, al exigirle más, fíjense que el momento resistente me está dando casi prácticamente el momento nominal. Puede pasar que me dé mayor, me dé menor o igual. En este caso, yo lo que me estoy ahorrando, digamos, si me hubiese alcanzado, es de poner esta doble armadura. Pero tengo que tener la precaución, ¿no es cierto?, de asegurarme de que ese material cumpla con las exigencias con las cuales yo lo calculé. Esto se lo digo, lo vamos a seguir tomando así con deformaciones diferenciadas, pero es para que tengan en cuenta que antes de recurrir a la doble armadura, primero uno tiene que agotar otras instancias, digamos. Lo que primero hacemos es, bueno, exigimos al material y nos aseguramos de que la calidad sea buena de ese material. Si así todo yo voy a necesitar una doble armadura, bueno, ahí elegiré como proyectista si digo, bueno, me arriesgo a elegir mayor deformación, más exigencia del material, o directamente opto por ponerle una armadura de compresión. ¿Sí? Bueno, eso va a estar a criterio de cada uno de ustedes. Pero digamos, es para que sepan que no ante la primera opción ponerle otra doble armadura. Bueno, siguiendo, porque lo vamos a seguir haciendo así. El apoyo tiene un momento resistente también más chico que el momento solicitante. También va a tener doble armadura. Entonces calculamos la armadura tracción para el momento resistente y para el delta de momento, y nos da una armadura de 29,03 centímetros cuadrados. No sé si este valor está bien, si lo tienen igual. Sí, da igual. Profe. Ahí es el apoyo, el primer apoyo, no es el apoyo B. Sí, el apoyo B. El primero vendría a ser el A, que no tiene momento. ¿Sí? ¿Me expliqué, Luciana? Sí, sí, sí. Bueno, calculamos la cuantía. Y la cuantía, bueno, nos verifican, es mayor que la mínima, nos verifican, y es menor que la máxima, digamos, con el agregado del 30%. ¿Sí? Entonces, podemos ir. Ahora sí calculamos la armadura de compresión. ¿Y esto está bien, este valor? Sí, profe. Me dan todos igual. Sí, 3 y algo. Bueno, depende de los decimales, pero ahí sí estaría bien ese valor. Y tenemos una armadura de compresión de 6,54. El siguiente apoyo tiene menor solicitación, por lo tanto queda cubierto con el momento resistente y solo va a llevar armadura de tracción. Calculamos, nos da 14,53 centímetros cuadrados y tenemos una cuantía que es mayor a la mínima y menor a la máxima. Por supuesto, pero es menor a la máxima. ¿Sí? Bien, ustedes me dirán, pero no dimensionamos el tramo CD. Los voladizos, en general no se calcula la armadura, porque lo que se hace es continuar con la armadura que tiene el apoyo. ¿Sí? Estos 14,53
van a ser la armadura que yo voy a utilizar para armar el voladizo. Simplemente esta armadura del apoyo se continúa hasta el final del voladizo. Tengan en cuenta que el momento más grande de este tramo, el voladizo, es justamente el momento que corresponde al apoyo. Entonces, esta armadura va a cubrir perfectamente ese momento. ¿Y por qué, profe, Sí. Ah, no, sí, pensé que había compresión. No, no dije nada. No, en ese apoyo, no. De todos modos, si hubieras tenido armadura de compresión, haces lo mismo. Arriba y abajo continúas la armadura hasta el final del voladizo. Bien, profe, gracias. Esto lo coloqué solo para tener estos valores más cerca. Y ahora sí vamos a la parte de dimensionado del corte. Para el dimensionado del corte, lo primero que vamos a hacer es ver la resistencia del hormigón. Fórmula 0,527 raíz de F'(C) por el ancho de la viga por la altura. Nos da una resistencia del corte generada por el hormigón de 13,56 toneladas. Verificación si se necesita armadura de corte. Bueno, la verificación, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior la empezamos con el corte más chico? ¿Sí? Lo que normalmente, esta verificación la deberíamos hacer para todos los cortes, ¿no? Lo que se hace es verificar para el más chico, y si para el más chico ya nos dice que necesita armadura de corte, toda esa viga continua va a necesitar armadura de corte. En el ejercicio anterior nos pasó que el corte más chico nos decía que no necesitaba. Entonces tuvimos que ir al siguiente corte más chico. En este caso, el corte más pequeño se da en este lado, en el voladizo. ¿Sí? Entonces calculamos el corte último. Acuérdense que el corte último es el que está a una distancia D del apoyo, para apoyo indirecto. Por lo tanto es el corte que se da en el eje, menos la carga, la mitad del ancho del apoyo, más el D. Y eso nos da un corte último de 9,84 toneladas. 9,84 resulta mayor que lo que es el factor de resistencia para corte, de 0,75, por el BC, 13,56 sobre 2. Por lo tanto, esto nos verifica y nos está diciendo que necesita armadura de corte. Profe, tuve una Sí. consulta. ¿Qué Sí. diferencia hay entre el BU que estamos calculando ahora, en la verificación del corte, Sí. con el que primero calculamos, el que nos dio 19,7? Que son en distintos lugares, o sea, todos son BU, después vamos a ver porque nosotros para dimensionar, acá tenemos los cortes por solicitación, ¿sí? Pero para dimensionar el corte necesitamos el corte último, así como teníamos el momento último. El más desfavorable Dimensionamos. sería para dimensionar. Claro, acá el momento último para flexión se da directamente del cálculo de solicitación. El corte último, no, el reglamento dice que el corte último sale de el corte que está a una distancia D del apoyo. Por lo tanto, que si nosotros calculamos por solicitaciones, es el corte que se da en el eje del apoyo. Por eso después nosotros calculamos un BU. ¿Qué BU? El BU que se calcula con esta fórmula. Vos me preguntás cuál es la diferencia del que utilizamos para la primera verificación y para el último. Sí, sé que para el que usamos primero usamos el corte más desfavorable y en este caso usamos el más chico. Claro, en esta última verificación en realidad lo deberíamos hacer para todos. Sí, Pasa sí, pero que por una simplificación hacemos para el más chico, y si el más chico nos da, entonces todos nos van a dar. En el otro es como el proceso inverso. Si a vos te verifica la sección para el corte más grande, entonces te va a verificar para todos los cortes más chicos. Fíjate que no es una igualdad, sino que es un mayor menor. Entonces, claro. cuando Si vos usamos... usás acá el más chico, siempre te va a dar que es menor a costo. Ahora, usando el más grande, bueno, tendrás que fijarte. Porque Claro. el más grande ya te cubre todos los otros. En el que usamos primero es para verificar la sección de las dimensiones de la viga, y Sí. el de ahora es para verificar la resistencia que tiene el hormigón. Con No, respecto el que hacemos al último es para ver si necesita armadura de corte.
Ah, bien. ¿Sí? Esto es para verificar si la sección resiste el corte, digamos. Y la otra para ver si necesita armadura adicional de corte, independientemente de la resistencia que le genere el propio hormigón. Claro, con respecto a la resistencia al hormigón. Claro. Lo que Bien. pasa, como vimos en el ejercicio anterior, que si acá nos dice que no necesita armadura de corte, no quiere decir que vamos a prescindir de ella. ¿Sí? Si bien la sección por su simetría y por el hormigón que tiene resiste al corte, el reglamento te pide que pongas una armadura mínima. Pero no sería necesaria por solicitación, ¿sí? Sino por una cuestión reglamentaria. En este caso, sí vamos a ver que nos dice que necesita, entonces sí o sí vamos a tener que calcular en todos los cortes una armadura. No vamos a poner una armadura mínima. Bien. Perfecto. Ahora en la resistencia al corte, aportada por el acero, ¿sí? Habíamos visto que era la suma de las resistencias que tiene el acero como estribo y el acero con barras dobladas. No me acuerdo si el ejercicio pedía barras dobladas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, y acá son las fórmulas de corte, digamos, para despejar, digamos, el corte nominal y igual a la resistencia del hormigón más la del acero. Y a su vez, el corte nominal es el corte último sobre el factor de resistencia. Despejando esta fórmula, nosotros podemos saber que la resistencia al corte generada por los estribos va a ser el corte nominal menos lo que me resiste el hormigón menos lo que me resiste la barra doblada en el caso de utilizar barra doblada. Y bueno, y esta es la fórmula de cómo sacar el corte último. En el tramo B, el mayor corte era de 22 toneladas. Sacamos el corte nominal. ¿A qué era igual el corte nominal? Ahí lo vimos recién, que el corte nominal es el corte último sobre el factor de resistencia. Y el corte último, al ser el corte más grande, es el que utilizamos para la primera verificación. No me acuerdo cuánto era. $19.84. 19.84. Bueno, no volver a calcular. ¿Sí? ¿Alguno no entiende de dónde salió ese valor? ¿Nadie? Bien. Bien, y los 26 también. Profe. Sí. 19.84 dividido 0.75. 26.45. ¿Sí? Ahí le puse mal eso. ¿Sí? Esto es el BN. ¿Bien? $26.45. Bien, y ese es el valor que vamos a utilizar ahora para el dimensionado. Bueno, de esos 20, en realidad de la armadura del tramo AB, no me acuerdo cuánto era, en sección, teníamos que elegir barras, supone que había una del 16, y es la que vamos a elegir para el armado a corte. La resistencia al corte generada por una barra doblada del 16, igual a la raíz de 2 sobre 2, por el área de esa barra, por la tensión de fluencia del acero. El área de una barra del 16 es 2,01, lo que nos da una resistencia al corte de 5,97 toneladas. Como les había comentado, no podemos aguantar todo el esfuerzo de corte con barras de doblada. Por lo tanto, el reglamento nos pone un límite. Bel, Sí. yo en ese caso, por ejemplo, le puse, o sea, la sección de acero nos decía que era de 22,87 centímetros cuadrados, entonces el 50% yo le puse, según mi
según yo, le puse 2 barras del 16. Y me da casi que me resiste todo el corte. Sí, Yo ahí sé que, sí. No, ves si termina. No, que te iba a decir que yo sé que, o sea, que yo podría poner uno, o sea, con 2 ya me está resistiendo, pero, por ejemplo, yo ahí me di cuenta, cuando lo hice, que con una sola ya estaba bien. En ese caso, si yo lo hago dimensionando con 2 diámetros, con 2 barras del 16, ¿estaría muy mal? En realidad, a ver, eso es criterio de cada uno. ¿Se acuerdan lo que les contaba Mauricio? Ahora casi que no se usan las barras dobladas. Por una cuestión más bien operativa es difícil. Aparte piensen que las tienen que doblar en el mismo plano y por ahí resulta complicado. Entonces, en general no se doblan. Y si se doblan una barra y por ahí también de diámetros pequeños, porque a medida que aumenta el diámetro es mucho más difícil realizar ese doblado. Si vos tenías, y me estás diciendo que doblaste la mitad de la armadura que venía en el tramo para corte, sí, vas a ganar, vas a resistir más, digamos, y después vas a necesitar menos estribos. Pero ten en cuenta una cosa, en este caso particular que tenés una viga chata, el D es bastante pequeño. Y vos pensás que la separación de estribos limitante va a ser el D sobre 2. Entonces, como máximo vas a tener estribos cada 13 centímetros. Y quizás los estás poniendo, porque te lo está exigiendo, digamos, reglamentación, y a vos no te hace falta porque ya le doblaste muchísimas barras dobladas. Y te hubiese convenido, en vez de doblar todas esas barras para corte, dejarlas y doblarlas para flexión, para que te contribuyan al armado de flexión del apoyo. Porque si no, lo que te pasa, Lu, es que después en el apoyo vas a necesitar gran cantidad de barras, y al no poder usar parte de estas, vas a tener que poner muchas adicionales. Y en una visión global, digamos, estás desperdiciando material, porque estás poniendo estribos que te van a aportar resistencia sin necesitarla, porque estás ocupando estas barras, y después estas barras que sí las podrías utilizar, digamos, en el apoyo no las usas y estás poniendo más armadura. Entonces, digamos, en esa ecuación, digamos, de optimizar materiales, se está desaprovechando. Es un poco visión general, digamos. En los cálculos no está mal lo que hiciste. O sea, porque esto te lo permite, y si vos haces la verificación y te verifica, es válido. Pero, digamos, no sería la mejor solución. ¿Es una solución aceptable? Sí. ¿Es la mejor? No. Pero bueno, puede ser, digamos. Esto ya, en esta materia, digamos, en esta cuestión hay mucho de criterio, digamos, de cómo lo quieras armar vos. Bien, Ben, buenísimo. Sí, te explicaste. O sea, cuando lo hice y lo pensé, me verificó y todo, y bueno, yo lo había hecho y quería saber si estaba muy mal o podía sacar una barra. Mal no va a estar, digamos, pero no va a ser lo mejor, en ese sentido. Aparte, ya van a ver, bueno, Omar empezó hoy con lo que es armado, digamos, pero después de materializar estas cosas, es complicado. O sea, porque si vos esta misma barra la doblás en este extremo a B para corte, y en el otro extremo, recuerden que dibujo muy mal. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que quizás ya sea viejo el tema? Creo que me empecé a confundir ahora. ¿Usted en base a qué elegía una del 16? Claro, no, es que acá, digamos, todavía yo no puse, pero yo esta barra la voy a elegir de la armadura que tengo en el tramo A, B. Que no, en este caso yo no la había definido. Yo tendría que, antes de hacer esto, empezar a plantear como una tabla o diagrama de armado, donde decir, bueno, en este tramo necesito tanta cantidad de centímetros cuadrados, bueno, lo voy a usar con 4 o 5 barras de tal diámetro. El otro tramo con tantas barras de tantos diámetros. Y de esas opciones que puse ahí, elegir. Acá como no está planteado, dije, bueno, va a haber una del 16.
pero en realidad esto no viene de la nada, viene de esta barra ya está puesta en el tramo AB para flexión. De ahí viene. Y no sé qué le estaba diciendo a Luciana que me perdí. Profe, tengo una consulta también relacionada con eso. La armadura que yo necesito para determinar la cantidad de barras y de la sección, ¿se hace solamente con la de tracción o con la de compresión también? O sea, ¿las debo sumar? No entiendo bien tu pregunta, a ver. Porque, o sea, para determinar la cantidad de barra y de los diámetros, necesito la Sí. armadura que necesito en el tramo. ¿Esa armadura considero solamente la de tracción o sumada la de compresión si en ese tramo No. habría? No, la de tracción por la ubicación. Pensá que en el tramo B, la que necesitamos doble armadura. Bueno, no es así la gráfica. Bueno, supongan que era así. ¿Sí? Nosotros teníamos, no sé, X cantidad de barras, o sea, tenemos una sección de tracción. ¿Sí? Y la de compresión va a estar arriba. ¿Sí? Esta que viene abajo es la que yo puedo doblar para el corte. ¿Sí? La que viene arriba claro. no me va a aportar al corte, entonces no me suma acá. Yo tengo que elegir de lo que puse acá, de cómo materialicé esta sección con X cantidad de barras, ¿sí? De esas voy a elegir una, dos, no sé, a mi criterio que quiera, para buscar cuál es la que va a aportar al corte. ¿Sí? Pero la de Sí, compresión perfecto. no, porque está en otro plano. Me olvidé de lo que te iba a decir, Luciana, pero bueno, supongo que volveré en algún momento. Verifico la barra doblada y me da que verifica. En el caso que vos tenías 2, Luciana, te va a dar, porque esto te va a dar 10 menor a 20. O sea que matemáticamente está bien. Los estribos. Mauri creo que les había dicho el otro día, en el caso de ser esta una viga chata, la cinta, tenemos un ancho, un B de 70. Y el D era de 26. En este caso, los estribos tenían una separación hasta, no me acuerdo si era 45 creo, la máxima separación entre ramas de un mismo estribo. Entonces, como acá tenemos 70 centímetros, vamos a tener que poner más de 2 ramas. Supongo que lo vamos a armar algo así. Y bueno, ganchito. Y el otro ahí, ¿sí? Entonces, Profe, una consulta. sí. Ahí dijo 45 entre las ramas. ¿Desde dónde lo Sí. tomamos? ¿Tomamos recubrimiento? ¿Cómo sería? Sí, entre las ramas del estribo, o sea, separado esto, pero si vos te fijas, si yo le pongo sacando el recubrimiento, ponele como mucho, 5 centímetros, y 5 me queda 60, no puedo poner un estribo así, uno solo. Claro, sí. Porque esta separación me va a dar de 60. Ahí estaría. ¿Sí? Gracias. Por eso, en este caso, vamos a poner estribos en 4 ramas. Entonces, en el plano de esta viga, tenemos 1, 2, 3, 4 ramas que me van a contribuir al corte. ¿Eso a dónde se va a ver? En este cálculo, acá, en la sección de acero. En la sección. Después sabemos que las condiciones reglamentarias son el D sobre 2 menor o igual a 40. ¿Sí? Y obviamente el limitante en esta viga chata va a ser el D sobre 2. Y el D sobre 2 son 13 centímetros. ¿Ya? Salvo que por cálculo a mí me dé una separación más chica que 13, yo no voy a poder poner los estribos a más distancia que 13 centímetros. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puede explicar lo de las ramas, eso, por favor? sí, las ramas. La separación máxima de ramas de estribos tiene que ser menor o igual a 45 centímetros.
Eso es si la viga es una viga chata como esta, porque las otras veces que hemos usado vigas que por ahí eran así, pero verticales, no usábamos doble estribo, sino que le poníamos las varillas de refuerzo al medio. Claro, por una cuestión de filtración del hormigón en realidad. Pero acá, lo que te dice para que también no se pandeen un poco y trabajen en conjunto, es que la separación entre las ramas de este estribo no pueden ser más de 45. Juan creo que era el chico que me había preguntado. Al ser esta una viga tan ancha, suponte que yo tome un recubrimiento de 5 centímetros, ¿sí? A mí me queda, si yo pongo el estribo acá y acá, me queda una separación de 60. El reglamento no me lo permite, me dice que la máxima distancia entre una rama y otra tiene que ser menor a 45. Por lo tanto, yo voy a hacer estribos dobles. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hice? Arriba, digamos, un estribo, no sé, ahí, eso se verá después, se verá la distancia, digamos, el armador lo va a hacer. Sabe que tiene que tener 4 ramas. Y la otra, ¡uy, Dios! Ahí. Entonces, en el plano de la viga yo voy a tener una rama, 2, 3, 4 ramas, ¿sí? Que se armaron con 2 estribos, digamos. No es un solo estribo que hace una vuelta así medio rara. Pero están en el mismo plano, a la misma distancia. Después seguramente va a tener un alambrecito que los va uniendo. Belén, a mí me surgió una duda en, digamos, lo que sería en obra de la barra doblada. Sí. Porque, por ejemplo, doblamos una barra, que no, digamos, puede estar en un costado o puede estar en el medio de la viga. ¿Cómo funcionaría, digamos, físicamente? En general, las que vas a doblar van a ser las de adentro, Mari. Porque sí o sí necesitas ponerle estas de acá abajo, que continúen para poder armar este estribo. Bueno, perfecto. En este caso, al tener estos otros, seguramente vas a tener más. Pero vos fíjate que por la cantidad de acero que te daba, vas a tener muchísimas barras acá abajo. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No lo hemos definido todavía, pero digamos, por ahí, en vez de poner 4 barras de, no sé, del 25, si a eso no se usa, se usan barras más chicas. No, digamos, las barras de gran diámetro, 20, van para columnas. Para vigas se buscan diámetros más pequeños, siempre y cuando no tengamos, no sé, muy seguida la cantidad de barras, ¿no es cierto? Porque también después hay que tener una cuestión de colado del hormigón, digamos, llenado de ese elemento estructural. Perfecto, gracias. Ni nada. Bueno, y acá está calculado un estribo mínimo, que en realidad para tener un estribo mínimo, me dice que la separación tiene que ser de 20, pero sigue rigiendo esto. Entonces, yo al poner estribos cada 13, ya me estoy asegurando que tengo el estribo mínimo. Pero como había... ¿Sí? ¿Qué uso de la resistencia del acero en el cálculo de estribo? 4200 o 4,2, no sé en qué unidades está. No, perdón, digo el BSE, la resistencia al corte esa. Y el BSE lo vamos a ver para cada caso, para cada corte, porque ese no es único. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Esto va a ser siempre igual. Van a tener 4 ramas del mismo diámetro, la fluencia del acero es siempre la misma, el D siempre el mismo. Lo que les va a ir cambiando es la resistencia al corte generada por el estribo, ¿sí? O lo que debe, y en función de eso, obviamente, les va a variar la separación. Ya menos de un minuto. Ya lo vamos a hacer en una tabla. Después de hacer eso, de calcular, lo que yo tengo que verificar es esto. Que la resistencia al corte generada por el acero, entendiendo que es estribo más barra doblada, donde lo tenga, tiene que ser menor a esta expresión. Sí, a su vez. Distancia sobre 2 sería, claro, hay 13. ¿Y por qué es menor a 40? Es condición reglamentaria. Hay 2 condiciones reglamentarias que tienen que cumplir los estribos en cuanto a separación. El D sobre 2 o el C menor o igual a 40.
En general siempre es esta la que domina, pero bueno, puede haber el caso. Bien. ¿Listo? Sí. Bueno. Y vamos por acá, creo. Y Y la una- otra condición, sí. Una consulta más. ¿En qué caso iría más de una barra doblada para el corte? No, a ver, eso como le decía Luciana, digamos, es elección tuya. Vos podés poner, no sé, dos, si tenés un corte muy grande. Pero fíjense que una barra doblada me aporta muchísima resistencia. Entonces, hay que ver, digamos, si digamos, hay un corte tan grande que justifique que yo doble muchas barras, que a pesar de voy a tener, digamos, los estribos también que me aporten. Porque los estribos los tengo que poner sí o sí. Yo puedo armar el corte solo con estribos, pero no puedo armar solo con barra doblada. El estribo siempre va a estar presente. Entonces, por ahí, gastar, digamos, ese recurso de la barra para cortar en el corte, no sé si conviene tanto, y ya voy a tener un aporte en resistencia con los estribos. Criterio tuyo, Juan. Profe, Sí, consulta. Yo en un primer momento puse 3 barras dobladas, fue un montón, después me di cuenta. Pero sí, me verificaba lo mismo, y cuando calculaba el corte de los estribos me daba negativo. En el caso que claro, pase eso, ¿pongo un estribo mínimo? claro, porque ahí lo que se está diciendo es que vos la resistencia que necesitabas completar con acero, la completaste todo con barra doblada. Entonces no necesitas estribos. Si te dio negativo, que no necesitas, digamos. No necesitas para que te genere un esfuerzo. Pero ¿qué pasa? El reglamento te dice, sin estribo no podés armar la viga. Sí o sí tenés que poner un estribo mínimo. Y si te fijas, vas a calcular el estribo mínimo y te va a dar esto. Pero a su vez, esa separación, fíjate, es más grande que la que te está limitando esta. Entonces vas a terminar poniendo el estribo cada 13 centímetros cuando no lo necesitas para que te aporte a resistir, porque ya pusiste todas las barras. Entonces ahí estás desperdiciando material, por decirlo. Bien. Por eso por ahí que, ahora porque no hemos hecho el armado flexión, pero con subir 3 barras para el corte, son 3 barras que no las estás considerando en flexión después. Barra que aporta el corte no aporta flexión. Y vas a ver que, digamos, después vas a necesitar agregar adicionales para resistir eso. Profe, Sí. yo no sé cómo darme cuenta qué diámetro elegir, porque yo antes lo que hacía era dividir el área sobre el diámetro que elija y ahí sacar la cantidad de barras. Entonces, no sé cómo darme cuenta. Bueno, eso ahora, hoy no lo vamos a ver, digamos, pero lo vamos a estar pendiente para el jueves. Lo ideal sería que nosotros armemos como una tablita donde pongamos todas las secciones de acero necesarias por cálculo. Y de ahí vamos a elegir, o sea, 1 o 2 diámetros para armar esa viga. Entonces, ya adoptando eso, teniendo ese criterio, digamos, por ejemplo, bueno, voy a armar esa viga con diámetro del 10 y del 12. Va a depender de los valores, ¿no? Y en función de eso, bueno, diré, en este tramo necesito 20 centímetros cuadrados, bueno, con barra del 12 lo divido y me da, no sé, X cantidad de barras. Ah, pero no puedo poner todas esas barras porque tengo un ancho BW de 15. Bueno, ¿qué pasa si lo pongo en 2 capas? Bueno, puede funcionar. No, por ahí conviene que aumente el diámetro, en vez de una del 12 vaya a la del 16. Bueno, eso lo vas a ir viendo cuando armes toda la viga y la veas en conjunto, porque quizás el tramo siguiente, definitivamente no puedes arrancar con un diámetro del 12, que sí o sí tiene que ser del 16. Entonces, bueno, eso te va a dar la opción de decir, bueno, si al lado tengo barra del 16, acá también pongo del 16. Pero bueno, eso es cuando ya tengas una visión un poco global. Por eso es que yo al principio no les decía que dejen planteados los centímetros cuadrados y no elijan diámetro de barra. Porque eso lo van a elegir al último. Así que no te Gracias, hagas profe. y lo que también, sáquense un poco la idea de que el número que elijan tiene que ajustarse casi perfectamente a lo que les da de cálculo. O sea, si yo por cálculo
sé, necesito 10 centímetros cuadrados, no empiecen a hacer combinaciones, bueno, si pongo 2 de esta y 2 de aquella, tengo 10,03 centímetros cuadrados. Por ahí les conviene poner 4 de un tipo y les dé 12 centímetros cuadrados, pero va a ser mucho más fácil de armado, va a ser mucho más uniforme, digamos, y solo se están pasando 2 centímetros cuadrados, que quizás no sea significativo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo van a ir viendo, digamos, cuando justamente vayan teniendo la visión global de la pieza. Seguimos con cortes. Acá. A ver. Bueno, ahí hay una tablita donde vamos a empezar a resumir, digamos, nuestros valores de corte. Este es el corte que nosotros tenemos por solicitaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, porque acá estaba puesto 13.99. Después, el corte BU. El BU lo sacábamos con el B menos la carga distribuida en el tramo por D sobre 2 más D. ¿Sí? El BC, que es la resistencia aportada por el hormigón, ese es el mismo para todos los cortes, porque depende exclusivamente del tipo de hormigón y de la sección geométrica de hormigón. ¿Recuerdan? Es el 0,527, raíz de F'C por B por D. Y después tienen el BN. El BN va a ser igual al BU sobre el factor de reducción de resistencia para corte. Fíjense, a ver la prueba de alguno. Si por ejemplo este 1184 dividido 0. A mí me dieron lo mismo, a ver. ¿Sí? Bueno, sí. Tienen que dar esos valores. Después pueden llegar a tener, o no, esto va a depender de ustedes si lo quieren armar con barras dobladas. En este caso lo tenemos porque el ejercicio no lo pedía. Tenemos la resistencia aportada por el acero en barra doblada, que es la raíz de 2 sobre 2 Fi por el área de la barra. ¿Sí? Esto era para un diámetro de 16. Y finalmente tenemos el BSE, que es la resistencia que me tiene que proveer los estribos para resistir este corte. ¿Cómo lo sacamos? Con el BN menos el BC menos el BSB en el caso que tengan. Fíjense si eso da alguno, prueben algún valor, de ver si está correcto. Bueno, por ejemplo este. 26,45 menos 13,56 que es el hormigón, menos 5,97 la barra doblada. 6,92. A mí me dio bien. Supongan este, a ver este por qué no tiene ahí. El BN, ¿sí? 13,12 menos. Lo que me resiste el hormigón, ahí está, ¿por qué? 13,6 resiste. Claro. No, te queda negativo, digamos. Claro. Yo necesito cubrir este corte, en esta parte, en el voladizo, y a mí me lo está resistiendo ya todo el hormigón. Por lo tanto, el estribo me va a dar negativo. No se pone negativo, pero ¿qué voy a tener que hacer? Calcular un estribo mínimo. ¿Sí? Voy a poner estribo. En esos casos, tengo que poner un estribo mínimo porque por reglamento sí o sí tengo que poner armadura de corte. ¿Cómo voy a calcular ese estribo mínimo? De acá, de la fórmula que preguntó Juan hace un rato. ¿Sí? ¿Qué hice? Adopté la sección, que eran las 4 ramas del 6. Estos valores los tengo y me da la separación. Entonces, para cubrir el estribo mínimo necesito que estén a 20,36 centímetros. ¿Sí? Esto es de cálculo. Belén, Sí. tengo una duda ahí. Sí. Vos dijiste entonces que ahí irían estribos mínimos, pero Sí. a mí me da que el BU es 9,84, sí, ahí también dice 9,84, y cuando hago la verificación de si eso
es mayor a phi por BC dividido 2, me da que sí. Entonces, vos dijiste que cuando es mayor se necesita armadura de corte, Sí. no armadura mínima, digamos. Pero bueno, se necesita armadura de corte, pero digamos, se necesita que lo armes a corte, pero ya ese armado a corte te lo está resistiendo el hormigón. Vos al corte lo vas a resistir con el hormigón y con la armadura. Digamos, es tan grande esto que te lo resiste, o sea, por eso necesitas el estribo mínimo. Entonces, si la resistencia del hormigón es mayor a, digamos, el corte solicitante, va solamente armadura mínima, digamos, no armadura de Claro. corte. Claro, Bien. no es armadura que por cálculo necesites, sino que porque tenés que ponerla, digamos. Por eso es el mínimo. Bien, gracias. Bien. Bueno. Después, por ejemplo, no sé, a ver, acá. Sigamos con esto. El BS acá es igual. La suma del S en realidad está calculado porque para las verificaciones que me piden. El BSE más el BSB. ¿Sí? Pero vamos, por ejemplo, a este valor. ¿Cómo se calcularía la separación de cálculo para los estribos necesarios acá? ¿Se acuerdan la fórmula? A B, ¿sí? El área de los estribos. FI. Por D. Sobre BSB. BSI. ¿Sí? Así van a calcular todos estos estribos, salvo este que era el estribo mínimo, porque era porque no lo necesitaba. Fíjense si les da ese valor. Profe, pero se ahí pueden multiplica variar por un poquito por los decimales del área. Pero bueno. Son 0,28, ¿eh? 0,28 por 2 o por 4. Sí, así, profe. Por 4. Por 2.500 por 26. Dividido el BCE. Ahí, 17,67. ¿Sí? Bueno, así calculamos todo. Pero ¿qué pasa? Por condición reglamentaria, todos deberían cumplir que el SS menor o igual al D sobre 2 y menor o igual a 40 centímetros. ¿Sí? D sobre 2 nos da 13. Yo que adopté 12. ¿Por qué adopté 12? Porque supongan que acá le hubiera puesto 13, 13, 13, 13. Pero acá por cálculo me da casi 12 centímetros. Entonces acá yo no podría poner 13, tengo que poner 12 o menos. Imagínense armar toda esa viga, que ¿cuánto tiene? 12, como 18 metros tiene, creo. Y solo en esta parte pedirle al que la arme que le cambie de 13 centímetros a 12. Entonces como que no tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Elegí yo a mi criterio, bajarles a toda la separación de vez de 13 a 12. Y en cuánto puede repercutir, cuántos estribos más puedo llegar a poner. Ingeniero, yo tengo una consulta. Por ejemplo, él me da el 11,96. Está muy próximo a 12, pero por ejemplo me hubiese dado 11,8. ¿También No. le ponerle 12? Sí, podés hacerlo, porque, a ver, no es tan exacto esto. Vos pensás que ya de armaduras, de flexión y cosas siempre estás poniendo un poco más. De corte, si hubieras puesto barra, también un poco más. Y, digamos, los números también dependen un poco de los decimales que vos estés acarreando. Y aparte estamos trabajando con factores de reducción de resistencia. Entonces, de lo que está trabajando vos siempre tendés a minorizar ese esfuerzo. Entonces, 11,8, 11,9 no te va a cambiar, no es que lo estás cambiando, no sé, de 20 a 10, ¿sí? A la mitad de su capacidad. Porque por esas cosas no hay problema, María. Profe, eso sería porque es menor a 13, ¿no?
Claro. Porque, a ¿Podríamos ver, haberle puesto ahí 12, por ejemplo, y al resto 13? claro, eso es lo que yo decía, o sea, podés. En la práctica, vos pensás que cuando ves tu diagrama ya armado esta viga, el señor te lo va a hacer, que te va a armar la viga. Y le decís que venga estos 6 metros con una separación de 13. Acá que te haga de 12, después continúe de 13. Difícilmente el señor te lo arme así. Te va a poner todo a la misma distancia, te lo va a poner todo a 13. Y voy a decir, bueno, mejor, para evitarme esas cosas, si acá yo necesito 12, le pongo que los arme todo a 12. Una cuestión de simpleza, de práctica, digamos. Porque, por ejemplo, en el ejercicio 1 usa 19 y 15. Sí, también se podría haber optado por poner todos 15. Llevarlo todo a 15. Sí. Sí. A ver, si vos hay una diferencia grande, no sé. Supongo, acá si no hubiera estado la barra doblada, la separación hubiera sido mucho más chica. ¿Sí? Porque saquen esta resistencia y hagan directamente el valor con el BSB, sáquenlo. El BN menos BC, ¿cuánto les da? El 26,45 menos 13,56. Yo hubiera tenido que cubrir con estribos, que acá no hubiera tenido la barra doblada. Casi 13, ¿no? digamos. Sí, 12,89. ¿Sí? Hagan eso en esta fórmula. Fíjense cuánto les da la separación. A ver. Bueno, Bel, por ejemplo, yo que puse 2 barras dobladas, me dio un numerazo de separación. Claro, pero igual vas a tener que reducirlo a 13. Claro, sí, o sea, tengo la restricción, pero me dio un número muy grande. Claro, porque no necesitas casi, pero acá, Rocío creo que es el que me preguntó. Si yo, por ejemplo, no hubiera puesto la barra doblada y hubiera tenido que resistir todo este esfuerzo con estribo, a mí acá me da que la separación del estribo hubiera sido de 9,5. ¿Sí? Por cálculo. Entonces, seguramente acá voy a tener que identificar, que es un poco lo que venían en las fotos de Mauricio. Y bueno, a lo mejor ahí sí me convenía dejar todo esto en 13, esto en 13, esto en 13, y este de acá, digamos, desde la mitad de la viga y la mitad de la viga acá, decirle al señor, ármelo cada 9. Claro, es cuando es como muy bajo el valor, digamos. Claro. Entonces decís, sí, bueno, densifíquenme los estribos en esta zona. Pero de 13 a 12, digamos, es como, el señor va a seguir con la misma distancia de separación. Y vos necesitas que sea 12. Entonces, simplificaste poniendo todo lo mismo. Está bien, gracias, profe. De nada. Y después, finalmente, o sea, vimos que hay una cuestión de cálculo y después la que uno adopta, entre las condiciones reglamentarias y por un criterio propio. Finalmente, lo que hacemos es verificar las 2 ecuaciones que nos pedía. La 1 era la que el BS tiene que ser menor o igual a 2,1 de F'C por W por D. ¿Sí? Y esto nos había dado 54,05. 54. Entonces nos fijamos, bueno, el BS ¿cuánto vale? En todos los casos el BS es menor ese número. Entonces me está verificando. Bien, y la siguiente, la 2, era que si el BS era mayor o igual a 1,05 de todo esto, yo tenía que reducir esta separación a la mitad. Y que eso nos da entonces como 27. Sí. Bien, entonces fíjense, el BS en algún caso es mayor a 27, no. Supongan que acá me hubiese dado 30. ¿Sí? Acá me da 30, entonces me dice, sí, el BS es mayor a 30.
Bueno, ¿qué tengo que hacer? Esta separación llevarla a la mitad. Entonces, nuevamente voy a tener una separación lineal, póngale, no sé, como quieran, que acá se va a mantener en 12, acá en 12, 12, pero acá, por condición reglamentaria, yo la tengo que reducir a la mitad. Entonces acá será 6. ¿Sí? No se olviden de estas condiciones, muy común que, digamos, por lo menos en los parciales, en los finales nunca las hacen, y hay casos en los que esta condición, la 2, determina el armado final de estribos, porque te dice que hay que disminuir la separación. Entonces, lo que ustedes habían planteado después resulta que es a la mitad. Y ahí terminaría, digamos, la parte del cálculo. Lo que tendríamos que hacer, lo vamos a hacer por el jueves, va a ver cómo la armamos a esta vía. Ahora que ya vieron un poquito con el profe de la distancia. Sí. ¿Hay una distancia de separación mínima? Por decirte, no sé, hasta 3 centímetros se admite. Porque me había quedado resonando que en una clase habían dicho que hasta 7 se admitía, entonces no sabía eso. Yo no tengo presente un valor mínimo, sí lo relaciono un poco con la cuestión de la separación, así como las barras que pones, digamos, las longitudinales de flexión, que no pueden estar así a menos de 3, 4 centímetros por una cuestión también del agregado, el tamaño máximo del hormigón que va a llenar esa viga, ese elemento. Pero por reglamento, no sé si está Mauri, no recuerdo, que ahora se lo averiguo, una separación mínima. Pero bueno, en un examen final, por ejemplo, me pasó que pusieron a 5 milímetros el estribo. Esas cosas le tienen que hacer ruido, como algo no está bien, pues no pueden poner un estribo del 6 cada 5 milímetros. Profe, esa cuestión, sí. Si yo Hola. diferentes cortes, ¿no? En los extremos, y me da que en uno tengo la separación cada 15 y la otra cada 25, por ejemplo. ¿A partir de dónde empiezo a tomar las diferentes separaciones? ¿De la mitad? Yo por una cuestión práctica te diría cada la mitad. Lo que podés hacer es ver hasta dónde es válida esa separación, digamos, en cuanto al corte. Vos sabés el diagrama de corte, que va a ser una cosa así. Entonces, si entras en algo más fino, vas a decir, bueno, esa separación me vale hasta acá. Bueno, ¿eso cuánto es la distancia? Lo llevas a un número más o menos redondo. Si no, para mí hasta la mitad está bien, ¿no? Gracias. De nada. Profe, una consulta. ¿Cómo se van a resolver todos los temas estos subjetivos en el parcial? Lo de 12 centímetros contra 13, una barra doblada, esos temas. Por eso yo en el parcial en general les trato de poner todo lo que pueden ser optativos y elegidos por ustedes, se los pongo como dato, como fijo, para que todos utilicen lo mismo y tengamos todos el mismo resultado. Pero bueno, se los tengo que marcar que es algo que ustedes en su vida profesional lo van a elegir ustedes, no es que van a tener todas estas limitaciones. No, en el parcial cuando yo hago los ejercicios y busco, trato de preguntar cosas en las cuales les puedo dar los datos para que lleguen todos al mismo valor. Así, por eso no se preocupen. O si no, en lo que se puede, o cosas decimales, que se puede, hay una tolerancia, digamos. Eso no se preocupe. Bueno, hoy vamos a terminar la clase. Creo que hemos hecho mucho. No tienen ninguna duda. ¿Saben qué? Para la clase que viene, prueben de armarla la viga. No van a hacer el armado, pero prueben darle secciones. Hagan eso que les dije, como la tablita, y decir, bueno, acá me dio por cálculo una armadura 20 centímetros cuadrados, acá 15, acá 11, y dice apoyo 5. Bueno, voy a usar 2 diámetros, y busque un deber de unificarlo. Y la clase que viene, en función de más o menos lo que hayan elegido, vamos a ver cómo la armamos. Así terminamos de cerrar estos ejercicios con el diagrama de armado.
Profe, una consulta. ¿Va a subir este ejercicio? Sí, te lo subo ahora. Ah, bien, perfecto. Te lo subo con las rayas, sin las rayas, como quieras. Sí, ahora se lo subo. Pero traten de hacer eso pero a ustedes para ejercitarlos y ver, bueno, usar digamos, su pensamiento crítico de qué elegirían y por qué. Y lo terminamos el jueves. Belén dijo algo hoy de que el jueves nos va a pasar otro link, o no recuerdo bien cómo fue. Sí, yo en realidad les dije, a ver, no sé si está Mauri. No sé si me fue. Sí, estoy, ¿verdad? Ahí está. No, yo el jueves no puedo conectarme a las 6 porque tengo otro compromiso académico. Entonces, como yo soy la generadora del Zoom, seguramente van a tener que entrar desde otro para empezar la clase horaria. Mauri o Omar les van a pasar, no sé, en algún lado, el link para el jueves. Pero es que si se intentan conectar a este que estamos usando, yo no lo voy a abrir a las 6 de la tarde, por eso. De última, para el jueves generamos uno nuevo para ese día y listo. Claro, no, es que es eso, pero se lo tienen que pasar. Está bien. ¿Lo cargarían en la UV o autogestión? En algún lado se los van a comunicar, no se preocupen. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Dale, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.